Saludo cordial, bienvenidos a Notas en Vivo en KF News, Noticias del Eje. El invitado es el representante a la Cámara por Caldas, médico de profesión José Luis Correa. La reforma a la salud, otro tema espinoso y que están reclamando muchos colombianos y por el cual protestan en las carreteras colombianas a lo largo y ancho de nuestro país. Señor congresista, ¿cómo está usted? Sí, estamos buscando sintonía con la gente, escuchándola, y una de las cosas que más se escuchan en las marchas es ese rechazo absoluto a este proyecto de ley que termina siendo una, una afrenta a el goce efectivo del derecho a la salud. Bueno, ¿y por qué una afrenta, señor congresista? ¿Por qué? Hay una cosa muy clara, y es que hay hoy mucha gente eh, ya saliendo, digamos, que a defender algunas cosas del proyecto, y es normal. Qué pena que me estaba sonando el celular. Eh, y yo entiendo que hay cosas buenas en el proyecto. Hay un tema de unas pólizas, hay un tema probable de giro directo universal, pero digamos que las pocas cosas buenas que hay no generan los suficientes beneficios para compensar las malas. Por ejemplo, lo que están buscando es aquí generar abiertamente la posibilidad de liquidación, fusión, unión, compra, venta de EPS, lo cual es sumamente riesgoso porque nos va a generar, como esto va a ser, no está bien reglamentado como muchas de las decisiones que se han tomado en el sector salud en los últimos 27 años, nos va a generar un escenario donde van a haber 10 EPS más o menos. Ese es el cálculo que muchos académicos y que nosotros también hacemos. La gente dice, no, pero buenísimo, porque van a salir las EPS malas y solo van a quedar las buenas. El problema es que el sistema de salud está regulado por el mercado, o sea, no tiene ningún tipo de regulación adicional. ¿Eso qué pasa? Cuando usted tiene un oligopolio, y yo creo que Carlos lo conoce hace unos años, cuando en Colombia solo había Avianca, Avianca hacía lo que le daba la gana con la gente. Hoy, que tiene un poquito de competencia, medio le tocó medio organizarse, pero sigue haciendo en muchas partes donde tiene ruta única lo que le da la gana con las personas. Imagínense que una EPS sea la única ama y señora de 3, 4 o 5 millones de usuarios, de pacientes, en una región específica del país. Imagínense que sea la única que defina tarifas, pagos, glosas, etcétera, 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 dentro del sistema. Imagínense que nadie pueda recurrir a ninguna otra EPS ni moverse de un lado a otro. Entonces, de entrada, este tema de la subregionalización y de la limitación y el número de EPS, lo que termina siendo es un batazo. Primero, a la libre escogencia. Segundo, al mercado. Tercero, para las IPS, porque entonces ellas van a estar completamente, absolutamente a merced de lo que diga la EPS, porque no le quitaron ninguno de los grandes poderes que tenía. Adicional a eso, generan ese tema de las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas terminan desmembrando los hospitales públicos, porque terminan es permitiendo que los privados se tomen lo que es mejor dentro del sistema de salud, dentro de la red pública, lo privaticen y le dejen el hueso a lo público. Esto ya lo hemos visto con las EPS, pero ahora hay un modelo súper remontado, digámoslo así, que está buscando también los hospitales públicos y la red pública. Entonces, acá se perdió todo el sentido del valor social de las IPS, de los hospitales, de las clínicas. Entonces, tanto así que el Ministerio de Salud sigue reforzando el concepto de que los hospitales tienen que ser rentables económicamente. No, los hospitales tienen que ser transparentes, que es diferente. Los hospitales tienen que tener reglas claras de contratación, reglas claras al momento de prestar los servicios, reglas claras al comprar. Eso está clarísimo. Un hospital no tiene por qué dar réditos financieros. O yo le pregunto, yo tengo un paciente que no tiene ningún tipo de aseguramiento, que es lo que nosotros llamaríamos población sándwich o vinculada, y llega en paro cardíaco a una IPS pública que tiene UCI. Ese paciente se puede gastar 300 millones de pesos, 200 millones de pesos del sistema de salud. Eso sale de la misma plata del hospital. Entonces, el hospital le tocaría sentarse y pensar, ¿será que atiendo a este paciente o pierdo 300 millones? No, los hospitales están para atender, los hospitales están para resolver, los hospitales están es para prestar servicios de salud. Pero si seguimos pensando que los hospitales tienen que ser entidades financieras que tengan cierto tipo de,
rendimiento financiero. Nos estamos equivocando dentro del sistema de salud, porque entonces no estamos hablando de un sistema de salud, estamos hablando de un sistema eminentemente financierista que cosifica al usuario, que cosifica la enfermedad y que continúa volviendo lágrimas, dolor, muerte en plata. Y eso no puede pasar. Los países desarrollados, los países con los mejores sistemas de salud del mundo, tienen ¿sí? redes públicas fuertes para poder atender las necesidades de la gente. Y en Colombia vamos en contravía de eso y lo que queremos es terminar de desmembrar la red pública de hospitales. Pero como si eso no fuera poco, entonces hablan y se jactan de un tema que es el tema de medicina familiar, que ellos van a lograr un sistema de salud basado en la medicina familiar, pero y eso es muy bueno. Los países más exitosos en la prestación de servicios de salud, en prevención de enfermedades crónicas, que han logrado en los últimos 30 años aumentar más su promedio de vida, su calidad de vida, que han logrado controlar las secuelas de las enfermedades crónicas, son los que están basados en medicina familiar. Hasta ahí yo dije, wow. Pero cuando nos sentamos a ver cómo quieren formar a los familiaristas, es atenidos a una reglamentación ministerial y a las EPS, primero y segundo, basados en que los 2 primeros años se pueden hacer con el internado, que es el último año de la carrera, y con el rural, que es el año de práctica. Y adicional a eso, que lo pueden hacer de manera semipresencial. Y la gente dirá, no, es que la pandemia, en España, por ejemplo, ya intentaron hacer este tipo de cosas, hacer familiaristas express, y después les tocó devolverse y volverlos a formar porque se dieron cuenta que generaban más problemas de los que resolvían. Entonces, digamos que la idea está buena, pero el enfoque es pésimo. Y en últimas, esto es también de cómo se ejecute y el fondo del planteamiento. Entonces, teniendo cosas buenas la reforma, un par de puntos rescatables, el tema de darle a las madres cabeza de hogar del régimen subsidiado todo lo que tiene que ver con la licencia de maternidad para garantizar temas de nutrición infantil, el tema de las pólizas que no es tan bueno por cómo está en el articulado, porque no lo genera como una obligación. O sea, las EPS no tienen que tener la póliza, sino si las IPS se lo piden. Entonces lo que termina generando es un tema de discriminación, porque entonces las EPS lo que van a buscar son las IPS que no les pidan la póliza, y a ellas les van a facturar mejor y les van a dar preponderancia. Entonces se vuelve un factor discriminatorio. Entonces no termina de generar un beneficio notorio dentro del sistema, pero sí muchísimos problemas de base dentro del mismo. Entonces, y adicional, no toca ninguna de las problemáticas duras del sistema, no toca el tema de talento humano en salud de verdad, no toca el tema de cartera, no toca el tema de pasivos, no toca el tema de direccionamiento de la contratación, no toca el tema de los pisos tarifarios, o sea, no toca nada que sea verdaderamente importante. Entonces, es más lo que se pierde que lo que se gana, y por eso es que nosotros estamos diciendo que esta reforma debe hundirse. ¿Cómo quedarían las multimillonarias deudas que tienen actualmente las EPS con las IPS, doctor Correa? Igual o peor. Porque ¿qué pasa? Cuando yo liquido una EPS, casi nunca se recupera la cartera. Y nos lo ha demostrado la liquidación de Capricorn, nos lo ha demostrado la liquidación de Salud Cop, nos lo ha demostrado la liquidación de Salud Vida. Termina siendo un ejercicio donde es el prestador el que le toca echarle la bendición a esa cartera. Entonces, para muchas EPS malas es negocio quebrarse, porque ellos ya lograron sacar la plata en cartera. No sabemos dónde está esa plata, porque esa plata ya se le giró por parte del gobierno, de los impuestos, de los colombianos, del pago de nuestras cotizaciones en representación de la UPC. ¿Dónde está esa plata? No sabemos, pero eso es lo más probable, es que esté tergiversada por ahí en cualquier negocio o pagada, mal pagada dentro de la red. Bueno, como es un sistema tan amplio, es muy difícil de hacer de seguimiento de la plata, pero eso lo que terminaría haciendo es lastimando más a los hospitales públicos. Por eso hoy me preguntaban que entonces cuál es la solución, y es sencilla. Nosotros necesitamos tener las EPS hasta que paguen la deuda, pero condicionándolas porque lo paguen. Porque entonces sí,
las liquidamos y entonces al que le toca cargar la deuda es al prestador. No, obliguémoslas a que se capitalicen, obliguémoslas a que hagan préstamos con base a su cuota administradora, obliguémoslas y pongámosles en verdad un policía encima que les genere a ellos la obligatoriedad de cumplir el servicio para el que están diseñadas y adicional a eso para que paguen las deudas. Con la ley de punto final, digamos que la deuda histórica se reduce de 18 billones a 11 billones, pero eso no es verdad, listo, pero digamos que son los datos que nos da el ministerio. Pero al ministerio se le olvida que en los últimos 18 meses, porque este dato es del 2018, que en los últimos 18 meses, debido a la pandemia y a múltiples condiciones del sistema, la deuda, según muchos, puede oscilar los 24, 25 o 26 billones de pesos. Es muchísimo dinero. Entonces, los 7 billones que el gobierno puso a punto final, que terminó siendo, de verdad, un tema de rescate a las EPS, seamos objetivos, pues no es suficiente porque dentro de todo este sistema se termina disolviendo. Si no cambiamos de estructura cómo va funcionando el sistema, cómo están funcionando las carteras y cómo están funcionando los pagos, pues desafortunadamente en 1, 2, 3, 4 años vamos a volver a tener una cartera abismal, pero es porque no cambian las condiciones de base. Por eso le digo que las cosas pueden empeorar. ¿Cómo quedaría la salud para la población más vulnerable del país? Las poblaciones vulnerables siempre terminan siendo las más afectadas por varias razones. Uno, porque allá no es negocio tener elementos de salud. Entonces, digamos que esas alianzas público-privadas y lo que está presentando el gobierno nacional y el tema de los oligopolios en salud no genera mejoría dentro del sistema para las personas más necesitadas de las regiones más dispersas. Y eso tiene una explicación muy sencilla. La ley 100 y el sistema de aseguramiento dependen del mercado. Y eso está claro. Cuando tú tienes un prestador y una aseguradora y no hay mercado, hay lo que es posición dominante porque el asegurador tiene la plata y los usuarios. Y el hospital le toca a ver cómo le saca algo al asegurador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 40% del país se cumple esta condición. Entonces, por ende, las EPS son las amas y señoras en ese 40% del país de población rural dispersa para hacer lo que les dé la gana con nuestros usuarios. Y por eso vemos que los casos más dolorosos, digámoslo así, de abandono, de violación del derecho fundamental a la salud están en la población rural dispersa. Por eso, porque no funciona como debería funcionar, ni está el mercado, digamos que dispuesto o preparado para eso. Yo considero que de entrada, sin ningún tipo de negociación, se debe retirar el sistema de aseguramiento en ese 40% de población rural dispersa porque termina siendo un peligro lo que estamos viendo en nuestra población rural. Sencillo, es porque no hay mercado, o sea, es entender dónde se puede llegar a aplicar, porque yo tampoco estoy a favor del aseguramiento, pero de entrada, pues, objetivamente hablando, basándome en los elementos bajo los cuales se juzgan los temas de aseguramiento, en el 40% del país no hay cómo. De entrada es inviable cualquier otro sistema que no sea un sistema basado en atención primaria de salud y aseguramiento estatal. No se puede de otra manera, no hay cómo, no existe la manera de que eso sea rentable para un asegurador y por eso es que los aseguradores terminan haciendo lo que les da la gana en esos sectores. O sea, doctor Correa, que palabras más, palabras menos, saldríamos de Guatemala para caer en Guatepeor con esta reforma a la salud. Literalmente, Carlos. Bien, es entonces la opinión del representante a la Cámara, José Luis Correa, en lo que atañe con otra discusión que se nos avecina y discusión que es objeto de mucha protesta también en la actualidad, la reforma a la salud. Muchísimas gracias, señor representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, José Luis Correa. Muy gentil, muy amable por este tiempo con KF News, Noticias del Eje. Muchísimas gracias a usted, Carlos, por haber generado este espacio para que la gente nos escuche y podamos difundir lo que nosotros consideramos que es, digamos que el motivante para votar negativa a esta reforma.